Vamos a orar. God is good. All the time. Padre, en el nombre de Jesús, regresamos nuevamente a tu presencia con corazones agradecidos, Señor, corazones gozosos. Padre, gracias por la bendición que nos vuelves a dar de poder regresar a estas facilidades que desde hace 5 años tú nos has permitido llamarlas nuestra iglesia, Señor. Gracias por ser el proveedor de todas las cosas buenas que hay en nuestra vida. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas a través de la salvación, el llamado efectivo a la salvación que nos diste, nacimiento espiritual. Gracias por regalarnos tu santa palabra. Gracias por hacerla accesible en español y en inglés. Gracias, Señor, por sellarnos con tu Santo Espíritu. Gracias por tu promesa de que cuando clamemos a ti de todo corazón, te vamos a encontrar, Señor. Te suplicamos, Señor, que desde este momento en adelante lleves todos nuestros pensamientos cautivos, hoy más que nunca, a la cruz de Cristo, Señor. Que de una forma sobrenatural podamos salir de aquí en esta noche con un entendimiento más claro, Señor, de qué es lo que sucede en esa cruz hace 2000 años atrás, Señor. Al menos que haya dentro de nosotros la inquietud, el deseo de conocer más, Señor, que no estemos satisfechos con lo que hasta este momento hemos conocido, Señor. Te imploramos por los que te sirven en esta noche en todos los rincones de este planeta Tierra, Señor. Te imploramos por aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Te rogamos por la renovación de su entendimiento. Rogamos por la salvación de aquellos que escuchan tu palabra y aún no han respondido a tu llamado, Señor. Te imploramos por nuestro hermano Tim mientras enseña aquí al lado nuestro, hermano Marcel y hermano Willy y la hermana Rosita, mientras enseñan también, y sobre todo aquellos que cuidan de tus chiquitos en Colderitos, Señor, en esta noche. Así que gracias por los que vinieron más temprano que el resto de nosotros para preparar las facilidades, preparar los aperitivos que comimos, Señor, y te damos gracias por ellos y te rogamos que le des una doble porción de tu gracia, Señor, y que fortalezca sus brazos, le des salud, Señor, y que puedan continuar sirviéndote a ti con el gozo con que lo han hecho durante tantos años, Señor. Así que ayúdame, por favor. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Abre los ojos de mi entendimiento y el también de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. All right. Me imagino que ya tienes un handout de las notas nuevas que tenemos. Yo quiero que, si es tan bondadoso o bondadosa, tome las notas estas que le dimos, las vire al revés, por favor. ¿Todo el mundo podría hacer eso? Sí, y ponga la página que está en blanco ahí encima de la mesa. ¿Todo el mundo puede hacer eso? All right. Lo que interesa es que lo que esté frente suyo sea la página en blanco. ¿Ok? Le voy a hacer una pregunta y lo que necesito es que escriba ahí. Así que necesita un lapicero, necesita algo con que escribir. Si alguien le preguntase a usted, ¿cuál es esa cosa en su vida en la cual usted se gloría más? Gloriarse no en el sentido
negativo que implica orgullo, jactarse, no en ese sentido, gloriarse en el sentido bíblico. Bájalo un poquito, hermano, me escucho un poquito de feedback. En el sentido bíblico de regocijarse, ¿verdad? El ser, el gozo interno que uno experimenta cuando se acuerda de algo, right? Okay. So, si yo le preguntase cuál es esa cosa en la que usted se gloria más, que trae más regocijo a su vida, ¿verdad? You know? ¿Qué es esa cosa? Usted, por favor, escríbala ahí en el papel en blanco. Tiene 45 minutos para hacerlo. No, you don't. All right. Si ya escribió, entonces vire las páginas y ponga la primera parte al frente suyo. Entramos a la segunda sección de este ciclo de Matete, Soli Deo Gracia, solo para la gracia de Dios. Estamos en este estudio de discipulado bíblico considerando la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, considerando la salvación por gracia de pecadores empedernidos como somos cada uno de nosotros, y considerando cómo estas dos gloriosas verdades que la palabra de Dios enseña se entrelazan y resultan en que Dios sea glorificado. Eso es lo que en este ciclo de Matete estamos persiguiendo. En la vez pasada, o en la sección pasada, que duró como 3 semanas, yo creo, estuvimos considerando ciertos peligros, ¿verdad?, que estaban delante de nosotros, estaban entre nosotros y estaban en nosotros. Y esos peligros estaban todos relacionados con la posibilidad de engaño espiritual, con lo que se conoce como la salvación del alma. La posibilidad de ser engañado espiritualmente sobre ese asunto que, sin duda alguna, no hay otro asunto en la vida del ser humano que sea tan importante como ese asunto. ¿Okay? Esta noche vamos a estar considerando la satisfacción del Padre, Dios Padre, y la crucifixión del Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículos 31 al 32, Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego añade: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ese es el Padre. El Padre es el que no escatima ni a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. La frase "lo entregó" se refiere al hecho de que el Padre permite que el Hijo experimente la muerte de cruz para que su plan soberano se realizase: salvación por gracia, redención, justificación, todo ese sinnúmero de cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó en la cruz del Calvario. Ese es el punto, ¿ok? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiere decir que si Cristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, si yo soy parte de esos que han sido redimidos por su sangre preciosa, pues entonces la promesa que tengo de parte de Dios es que
Si Él, cuando yo era su enemigo, me dio lo más precioso que alguien podría dar, que es su propio Hijo, por mí, que era su enemigo, ¿cuánto más ahora que ya eso se ha realizado con el Hijo? Entonces yo voy a tener acceso por medio de la provisión y la providencia de Dios para todas las cosas que yo necesite para que su plan soberano se realice en mi vida. Amén. All right. Okay. La pregunta que le hice fue, ¿qué usted diría que es esa cosa que más regocijo, en la cual usted se gloría? Pero nuevamente, gloriarse no en un sentido negativo, no en un sentido que implica orgullo, right, sino en un sentido donde refleja un sentimiento de gozo interno como resultado de recordar algo que es altamente valioso para mí. Amén. Me glorío en eso, ¿verdad? ¿Qué usted escribiría? Yo no necesito saber lo que usted escribiría. Yo sí puedo decirle que yo sé lo que el apóstol Pablo escribiría. Y lo que el apóstol Pablo escribiría lo tenemos claramente definido en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Lo tiene ahí delante de usted. Esto dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero lejos esté de mí, esa es una afirmación totalmente absoluta, que no haya la menor probabilidad de que yo pueda hacer ninguna otra cosa que no sea esta. Lejos esté de mí gloriarme. Ahí está la palabra, subraya esta palabra, gloriarme. Gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si lo hubiésemos hecho la pregunta a Pablo, Pablo hubiese dicho, para mí, la fuente de mayor regocijo, lo que provoca más gozo interno, lo que provoca que yo me gloríe en una forma positiva, una forma aceptable a Dios, es el recordarme, traer a mi mente nuevamente lo que sucedió en la cruz del Calvario a través de mi Redentor, el Señor Jesucristo, que es la propiciación a la cual Pablo hace referencia en Romanos 8, 32, de Cristo, la sangre derramada de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la agonía de Cristo, los clavos de Cristo, el escarnio de Cristo, la burla de Cristo. Eso es lo que para Pablo sería la razón máxima para él gloriarse. No hay nada que esté por encima de eso. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así que el asunto que nos compete en esta noche es probablemente el asunto de mayor prioridad en la vida del apóstol Pablo, y debería ser el asunto probable de mayor prioridad para la vida de cada uno de nosotros. En esta sección vamos a estar considerando el significado de la crucifixión de Cristo. ¿Qué es lo que significa la frase consumado es? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y la implicación de que Cristo en su humanidad muere en la cruz del Calvario por nosotros. 2 o 3 pasajes bíblicos para que recordemos la importancia del asunto para el apóstol Pablo, que lo expresa en esa forma tan contundente. Lejos esté de mí que bajo ninguna circunstancia pueda haber ninguna otra cosa en la cual yo pueda gloriarme, que no haya ninguna otra cosa que pueda estar por encima de esta en cuanto al regocijo que yo pueda experimentar dentro de mí. Está de más, me imagino yo, decir, señalar, traer a su consideración el hecho de que es muy poco probable de que esa sea la realidad en la vida de nosotros.
lo más probable es que hay montones de cosas que están por encima precisamente de ese pensamiento que el apóstol Pablo trae a nosotros. ¿Alguien dice amén? Right? Así que no es un asunto que no sea de primera importancia, es excesivamente importante. Escriba simplemente la cita. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos leyendo esto para reforzar la importancia que ya él declaró aquí en el versículo 14 del capítulo 6. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En el capítulo 3, en el versículo 13, viste, Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado, todo aquel que es crucificado en el madero. Y en el capítulo 4, los versículos que son bien comunes para cada uno, que son familiares, debía haber dicho para nosotros, versículos 4 y 5 del capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, eso está hablando nuevamente en la obra propiciatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde es crucificado y su sangre se vierte como precio que por medio de él, nosotros por la fe obtenemos la salvación, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Okay? Así que en esta sección y en las próximas vamos a estar tocando, entre otras cosas, varias doctrinas bíblicas, que es lo que Dios dice. ¿Right? La doctrina es algo que Dios dice, la voz de Dios acerca de algo. Obviamente, nosotros que creemos en la inerrancy de la Escritura, pues lo que tomamos en consideración es lo que la palabra de Dios dice, como la voz de Dios, lo que Dios dice sobre distintas cosas. Así que vamos a estar considerando varias doctrinas bíblicas, aunque por la cuestión del tiempo que tenemos, pues no lo vamos a hacer de la forma profunda que quizás deberíamos hacerlo. En el contexto de la primera parte de este ciclo, que como ya le dije, tiene tres aspectos. Uno, el asunto de la crucifixión de Cristo. Segundo, el asunto de la salvación por gracia de pecadores depravados, impedernidos como cada uno de nosotros. Y tercero, cómo estas dos cosas, esa crucifixión de Cristo, esa salvación por gracia, se entrelaza y resulta en que Dios sea glorificado. ¿Ok? Así que en el contexto de la crucifixión vamos a considerar primeramente la doctrina de Dios, que dice la Escritura acerca de Dios. ¿Right? La doctrina de Dios es que dice la Biblia acerca de Dios. Luego vamos a considerar la doctrina de la expiación, obviamente íntimamente ligado con lo que sucede en la cruz del Calvario. Y por último vamos a estar considerando la doctrina del Espíritu Santo. Mientras consideramos esta doctrina, vamos a ver cómo el Padre está satisfecho, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, mejor dicho, el Hijo, Cristo Jesús, es sacrificado, y también vamos a ver cómo el Espíritu Santo es enviado. Esas tres cosas son sumamente importantes. La intención detrás de este formato, que primeramente destaca la satisfacción del Padre. El Padre es Dios, Dios Padre, Dios Creador, right? El Dios Santo, el Dios justo, el Dios inmutable, y todos los atributos que usted conoce y que insistimos cada vez que nos reunimos acerca de nuestro Dios Padre. La intención detrás de este formato es de que podamos ver con claridad cómo una de las doctrinas de la Biblia, que es la Trinidad, cómo la Trinidad está envuelta en todo lo que está sucediendo
en ese evento glorioso que estamos próximos a celebrar la semana que viene, que es la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una pregunta básica en cuanto a la crucifixión que vale la pena repetir. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz hace 2000 años y cómo lo que en la cruz sucede trae salvación a mi alma? ¿Cómo eso se produce? Y cómo lo que sucede en la cruz del Calvario trae transformación a mi vida. En nuestro estudio vamos a ver cuán esencial es el poder comprender. Es esencial poder comprender nuevamente la satisfacción del Padre, cómo el Padre es satisfecho, por qué el Padre es satisfecho. Es importante para nosotros poder comprender eso, poder entender, el Padre es satisfecho. Lo que pasa en la cruz está íntimamente ligado con el Padre y el Padre está satisfecho. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Que el Padre esté satisfecho, pues tiene que ver todo. Segundo, es esencial comprender nuevamente en qué consiste el sacrificio del Hijo. Y tercero, en qué consiste este asunto de que el Espíritu Santo es enviado. Ahora, ¿por qué razón es importante comprender eso? Esto es importante lo que le voy a decir. Si estas tres cosas no son realizadas, ¿cuáles tres cosas? Si el Padre no es satisfecho, si el Hijo no es sacrificado y si el Espíritu no es enviado, si estas tres cosas no son realizadas, la salvación no es posible. No hay posibilidad de salvación a menos de que el Padre sea satisfecho, a menos de que el Hijo sea sacrificado y a menos de que el Espíritu Santo sea enviado. Así que la salvación solo es posible por mediante esas tres cosas: Padre satisfecho, Hijo sacrificado y Espíritu enviado. Así que vamos a ver primeramente entonces la doctrina de Dios y el enorme significado del hecho de que el Padre está satisfecho. Eso es altamente significativo para nosotros. Una de las imágenes que se nos da la Escritura, que se nos da en la Escritura acerca de la palabra de Dios, es como un espejo. Amén. Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual pues nosotros nos vemos, y mientras más detenidos nos vemos, mejor es el entendimiento que tenemos de nosotros mismos. Si eso fuera el caso con alguno de nosotros, que estamos consistentemente persiguiendo eso, estarnos mirando ese reflejo nuestro en ese espejo que es la palabra de Dios, pues entonces lo que acabo de decir pues sería altamente significativo. Nuevamente, la doctrina de Dios y el enorme significado del hecho de que el Padre está satisfecho con el sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario. Eso es altamente importante para cualquier verdadero cristiano, creyente, que odia el pecado, que ama la palabra de Dios, que quiere obedecer a Dios. El conocimiento, el poder procesar, el poder entender, el poder ver con claridad que el Padre es satisfecho. El Padre está satisfecho con el sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario. Eso, nuevamente, es razón para nosotros gloriarme. Pablo nuevamente dice: dejo de mí gloriarme en ninguna otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice eso, está hablando en la propiciación de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Right? Me imagino a Pablo en uno de esos días en que estaba en su lucha, como la expresa en Romanos capítulo 7, haciendo lo que no quería hacer, no haciendo lo que quería hacer, proclamando: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? ¿Y qué dice después? Gracias doy a Dios por mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso dice: lejos de mí gloriarme
en ninguna otra cosa, buscar regocijo, buscar gozo interno, que no sea en la cruz de Jesucristo. Y pues me parece a mí que debe ser también altamente significativo para nosotros, y si no lo es, por lo menos debe crear en nosotros la interrogante: ¿por qué no lo es? ¿Por qué no es significativo? ¿Por qué no me para un pelo, como diríamos en la cultura nuestra, verdad? ¿Por qué no me emociona? Así que vamos a ver varias verdades bíblicas acerca de quién es Dios, porque el enfoque en esta noche va a ser acerca de la doctrina de Dios, ¿ok? Vamos a ver la verdad bíblica acerca de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que Dios debe actuar en todo momento en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. Gloria a Dios, aleluya, santo, alaba lo que Él vive. Otra vez lo repetimos: Dios debe actuar en todo momento, 24/7, en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. I try again, ¿ok? O sea, hasta que vibren las paredes, ¿ok? Dios debe actuar en todo momento en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. That's a little bit better, right? ¿Ok? Si lo lees y te apropias de eso, ¿verdad? ¿Sabes? Pues es muy probable que la forma en que estás viendo la circunstancia que esté a tu alrededor, sea por la adversidad que estés enfrentando, la decepción, como hablábamos anoche, o sea porque pues se te hace casi imposible mortificar el pecado y todas estas cosas, y es la lucha esta constante. Cualquiera de esas razones o cualquier otra que tú puedas describir, pues empequeñece ante la afirmación que acabamos de hacer, el hecho de que Dios, esta es la doctrina de Dios, amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? Del Dios que nosotros decimos que creemos en Él, que a veces le decimos papá, cuando se nos ocurre empezar a orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que nos dice primeramente es que Dios está en la obligación de actuar en todo momento. No tiene que ver absolutamente con que si tú y yo somos fieles, con si tú y yo somos obedientes. No, nada, absolutamente nada altera la posibilidad de que Dios siempre esté obligado a actuar en todo momento en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. En todo momento Dios va a actuar en armonía, en consistencia con la perfección de su carácter. Ahora bien, es importante comenzar aquí. ¿Comenzar aquí qué? Comenzar el estudio que estamos haciendo, donde vamos a considerar tres cosas, tres verdades eternas, que es la crucifixión de Cristo, la salvación por gracia de pecadores empedernidos, depravados como cada uno de nosotros. Ese amén es forzado, ¿no? O sea, porque amén quiere decir, eso es verdad, tienes razón. Pecador depravado, de pecador empedernido, sí, eso es. Y como esas dos verdades se entrelazan y resultan en la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios sea glorificado en su vida? Claro, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Por eso el título de este ciclo es Solo Deo la gloria para Dios. ¿Ok? Es importante empezar por aquí. Empezar por aquí es esto. Empezar por lo que hay, la afirmación que tienes ahí, que tú acabas de escribir, que es esa que está ahí. Dios debe actuar en todo momento en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. Ese es un punto de partida. Ahí puedo estar yo, I can bank on that. Puedo estar totalmente seguro. No hay chance de que pueda ser de ninguna otra cosa. Así que es importante comenzar aquí, porque para poder entender la cruz correctamente, aquí hay una cruz. Estaba pensando en eso, ¿verdad? El día de hoy. Y el miércoles que hicimos el último
servicio de oración, ahí espontáneamente, la dirección del Espíritu Santo, concluimos cantando en la cruz, yo primero vi la luz, right? Okay. Pero para poder entender la cruz correctamente, no estamos hablando de esa cruz, ni la que usted tiene en el crucifijo, en su cadena, o la que estábamos cantando los otros días, no, estamos hablando en la cruz del Calvario, lo que pasa en la cruz del Calvario, nuevamente la propiciación que Cristo hace a través del derramamiento de su sangre. Para poder entender, comprender la cruz correctamente, nuestro punto de partida, escucha que es importante, nuestro punto de partida tiene que ser con Dios. Para poder entenderlo correctamente hay que empezar con Dios, no con el hombre. Así que comenzamos con Dios. Y lo que acabamos de decir es que Dios debe actuar todo el tiempo en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. Doctrina, ¿qué es lo que Dios dice de Dios? ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de Dios? All right. Esto nos dice la Escritura acerca de Dios. Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esa es una respuesta a la pregunta de Moisés. Si me preguntan quién me mandó, ¿quién digo yo que me mandó? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esa es la respuesta. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, no yo era, no yo seré, sino que yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Right? Malaquías capítulo 3:6 nos habla también acerca de la consistencia de Dios en su carácter. Porque yo, Jehová, no qué. No cambio, hay consistencia, siempre lo mismo. Eso también puede expresarse como parte de la doctrina de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, ¿verdad? No cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Subraya todo eso. Dele gracias. Gloria a Dios. That's what I'm talking about. De eso que estoy hablando, ¿entiendes? ¿Sabes? You know? ¿Cuántos de nosotros merecemos ser consumidos? Por lo menos en el día de hoy, de alguna forma lo embarramos, que claro que sí, ¿verdad? ¿Sabes? Pues entonces nos dice la Escritura, Dios hablando, porque yo Jehová no cambio, y es la razón por la cual, pueblo de Dios, no habéis sido consumidos, por esa razón, porque yo no cambio, porque mis misericordias son frescas cada mañana. Y grande es mi fidelidad. Amén. All right. Y el pueblo que entiende eso se une al coro que dirige Jeremías en Lamentaciones y dice: mi porción es Jehová. Amén. Ese cuyas misericordias son frescas cada mañana, cuya fidelidad es inmensa. Esa es mi porción, yo lo escojo. Y Santiago capítulo 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Okay? Así que vamos a considerar brevemente algunas cosas que tienen que ver con el carácter de Dios. Ahora, en la forma en que usted y yo entendemos el carácter de Dios, la forma en que usted y yo entendemos nuestra relación con ese Dios, ¿verdad? Sin duda va a afectar la forma en que usted y yo vamos a percibir lo que acontece en la cruz del Calvario, lo que acontece en la cruz del Calvario. En otras palabras, si mi entendimiento del carácter de Dios es flojo, pues el entendimiento mío de lo que pasó en la cruz del Calvario, pues no va a ser muy acertado, que digamos. All right? Okay. Si yo no puedo tener un entendimiento correcto en cuanto a cómo es, en qué consiste, cómo se expresa, cómo se manifiesta mi relación con Dios, pues sin lugar a dudas, mi entendimiento de lo que acontece en la cruz del Calvario también es muy probable que esté distorsionado. ¿Ok? Así que vemos algunas cosas que todos sabemos, pero como dice Pablo,
en Filipenses 3:1, son cosas que pues para él no son problemas volver a repetirlas y para ellos probablemente sea beneficioso volver a escucharlas. Amén. All right, good. Escriba esto. Algunas cosas, consideraciones acerca del carácter de Dios son breves. Primeramente, Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. La implicación es que todo el universo y la tierra le pertenece a Dios y Él gobierna soberanamente sobre todo. El salmista en el Salmo 24, versículos 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y la plenitud de lo que hay en esa tierra, el mundo y los que habitan en él. Todo eso es de Jehová. ¿Por qué razón? Porque Él la fundó. Él es el creador. Él dice amén. Gloria a Dios. Porque Él es el creador. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que una verdad que debemos tener clara en nuestra mente en todo momento, y si es que vamos a tener un entendimiento correcto de lo que acontece en la cruz del Calvario, es que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Right? En ese primer discurso que Pedro predica ahí en día de Pentecostés, right? Okay. Hace mención que el pueblo crucificó a Jesucristo conforme al plan que ya Dios había preconcebido y preordenado desde antes de la fundación del tiempo. En otras palabras, que ellos hicieron lo que Dios había estipulado que iba a suceder, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Exime eso al pueblo de Israel de culpa? Claro que no, en ninguna forma. Amén. Esas son algunas de las cosas que vamos a estar considerando en nuestro estudio, como esas aparentes, esa disonancia, es una buena palabra, esa disonancia que se siente ahí, como es eso, o Dios lo determina y ahora el pueblo es culpable por hacer algo que Dios determine, pues son cosas que vamos a estar considerando. Ya lo hemos hecho otras veces, pero volveremos a hacerlo. ¿Ok? Número 3 en las notas suyas, otra verdad bíblica acerca del carácter de Dios, es que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Nehemías capítulo 6 nos recuerda sobre eso, donde dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Todo eso ha sido hecho por Dios. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Gloria a Dios. Número 4, Dios conoce todas las cosas. Job capítulo 37, versículo 16 y Primera de Juan 3:20. ¿Ok? Job capítulo 37, versículo 16 y Primera de Juan 3:20. Job nos dice, es pregunta: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Es Dios el que está hablando. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del que es perfecto en sabiduría. Subraya esa última parte. ¿Conoces tú el hecho de que lo maravilloso del hecho de que su sabiduría es perfecto? La implicación es que lo conoce todo, ¿verdad? Y en Primera de Juan 3:20 se nos dice con más claridad: pero si nuestro corazón nos reprende por la obra del Espíritu Santo, ante la posibilidad de pecado, desobediencia o lo que sea, mayor que nuestro corazón es Dios, el cual sabe algunas cosas, todas las cosas. Número 6 en sus notas, otro elemento del carácter de Dios es el hecho de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y todas son todas, all right? Deuteronomio capítulo 10, 14 dice: de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos. Suena redundante, ¿verdad? Pero anyway. Y la tierra y todas las cosas que hay en ella. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos.
Eso está ahí en la Biblia, ¿right? Los cielos y los cielos de los cielos. O sea que los cielos tienen cielos y esos cielos de los cielos tienen otros cielos. Podría argumentarse eso, pero no creo que haya mucha relevancia en ese particular en este momento. Lo que queremos destacar, mejor dicho, es que todo le pertenece a Dios. No hay absolutamente nada que no sea de Dios. ¿Perdón? I skip number 5. All right. Good. Dios lo conoce todo, todas las cosas, right? Entre ellas, yo lo sé, time ball, déjame tratar de arreglarlo. déjame tratar de arreglar la cosa, ¿sabes? Y no, ¿sabes? Él conoce todas las cosas, incluyendo el hecho that I want to skip that one too, right? Y que iba a necesitar la corrección de ustedes para mantener mi humildad, porque hasta este momento no había metido las patas y pensaba, wow, qué chévere me está quedando hoy. No, pero no, ok. So, en la que fallé, el número 5, ¿verdad? Que quiere decir que Dios sostiene todas las cosas. Amén. Y todas las cosas son todas las cosas. Y nosotros somos parte de eso. Salmo 104, versículos del 24 al 30. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Allí lo surcan las naves. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Estamos hablando de que Dios sostiene todas las cosas. All right? Okay. Tú le das y ellos ¿qué? Recogen. Abres tu mano y ¿qué hacen ellos? Se hacían de bien. Esconde tu rostro y se llenan de pánico, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. El hálito es el aliento de vida, ¿ok? Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que no hay lugar a dudas en cuanto a esa afirmación. Dios sostiene todas las cosas. Now, ¿por qué estamos hablando de todo esto que estamos aquí? Pues porque para poder entender la cruz correctamente, nuestro punto de partida no puede ser el hombre y su pecado, tiene que ser Dios. Amén. Tenemos que tener un entendimiento lo más acertado posible de Dios para que nuestro entendimiento de lo que sucede en la cruz del Calvario, pues entonces sea lo más acertado posible. Ahora, ¿cuál me toca? ¿El 7? ¿Sí? Número 7. Ok. ¿6 o 7? Ya dije el 6, ¿no? All right. Ok. Número 7. Dios es santo por encima de todo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ahora, cuando decimos que Dios es santo por encima de todo, es que Él está separado de todo, que es único, que es completamente distinto. Amén. All right, ok. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ¿me entiendes? Similar, que se pueda asemejar a ti, fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Pasaje que todos conocemos de Isaías capítulo 6, versículo 3, y el otro de los querubines daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4:8, que estuvimos leyendo varias veces en las últimas semanas, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, día y noche, sin cesar, decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. All right. Número 8. All right. Ya lo dije. Dios es justo en todos sus caminos. All right. Dios es justo en todos sus caminos.
Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Dios es justo en todos sus caminos. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? La respuesta es sí. Siempre hace todo lo que es justo. Y Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 nos recuerda que Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son ¿qué? Rectos, justos, right? Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto, right? Now, hay mucha gente, y varios de esos yo conozco, que se enojan con Dios porque sienten que Él no ha sido justo con ellos. No sé si usted conoce a alguien que piense de esa forma, quizás sea por el rol que yo he sido llamado a ejercer. Yo conozco varias personas que piensan de esa forma y que no tienen ninguna dificultad expresándose de esa forma. Nosotros sabemos, la palabra confirma, que la integridad de Dios es incuestionable. Amén. Sabemos que Dios siempre hace lo correcto. No solamente eso, sino que Dios, escriba esto por algún lugar, Dios es incapaz de hacer lo incorrecto. Alabado sea el nombre del Señor. Incapaz de hacer lo incorrecto. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Gloria al nombre del Señor. Número 9 en las notas suyas, por favor. Dios es justo en todos sus juicios. Principio importantísimo, porque Dios es santo y justo, y una respuesta airada. Una respuesta airada. Airada quiere decir llena de ¿qué? De ira. ¿Got it? Okay. Una respuesta airada, una respuesta llena de ira, no solamente es posible para Dios, sino que es inevitable. ¿Entendió eso? Dios es justo en todos sus juicios. Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios el dar castigo? Claro que no. Pablo dice, hablo como hombre, pero no estoy en el espíritu. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Right? Así que en su propio, o mejor dicho, el ser justo en todos sus juicios es propio de su carácter mismo y es propio de su naturaleza. Me explico. Es propio porque Dios es un Dios infinitamente bueno y santo, es un Dios que aborrece el pecado y que por consiguiente, si aborrece el pecado, es de esperarse que muestre una santa indignación hacia el mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, subraye eso. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. ¿Está escuchando? Es justo delante de Dios, a los ojos de Dios, pagar con tribulación a los que atribulan. Estamos hablando de que Dios es justo en todos sus juicios. Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición. Serán excluidos de la presencia del Señor y serán excluidos de la gloria de su poder.
¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos o con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. ¿Ok? Así que esta porción bíblica nos deja ver esta verdad que estamos enfatizando de que Dios es justo en todos sus juicios. Estos versos son humildes y comunican una realidad que, si usted la lee detenidamente, todo lo que ese pasaje dice, pues es intimidante. Es intimidante porque Pablo no está hablando a inconversos, Pablo está hablando a cristianos. Y si usted y yo reclamamos ser cristianos, pues nosotros necesitamos leer y releer y darle pensamiento, recalibrar y todo ese sinnúmero de cosas a pasajes como este, que son humildes, pero al mismo tiempo son sumamente intimidantes. ¿Okay? Así que aquí vemos una realidad bíblica aterradora, y es el hecho de que Dios eventualmente va a juzgar a la humanidad, y al hacerlo, Dios será absolutamente justo. Otra vez. Por eso le dije que es una verdad humilde pero aterradora. ¿Cuál es la verdad humilde y aterradora? Obviamente que Dios eventualmente habrá de juzgar a la humanidad. Y cuando lo haga, y el hecho de que lo haga y cuando lo haga, será absolutamente justo. No va a haber ningún tipo de injusticia en lo que Dios haga. Alabado sea el nombre del Señor. Entender eso, comprender eso, que eso sea parte tuya, te va a permitir tener un entendimiento correcto de lo que sucede en la cruz del Calvario. Y vas a poder eventualmente, por la obra del Espíritu Santo, en la renovación de tu mente que te va a transformar de adentro y de afuera, poder leer Gálatas 2:20 y no leerlo como el papagayo, sino leerlo y vivirlo, hacerlo parte tuya. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo soy crucificado. ¿Right? Okay. Eso, y ahí es donde queremos llegar. Número 10 en sus notas: Dios es intolerante al pecado. Dios es intolerante al pecado. ¿Ok? Salmos 45:7 dice: has amado la justicia y ¿qué? Y aborrecido la maldad. Dios es intolerante al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no tolera el pecado. Dios es intolerante al pecado. Dios es intolerante al pecado. Right? Y eso es algo que en el día de hoy, pues usted no escucha mucho en las supuestas iglesias cristianas o evangélicas de la cultura donde nosotros vivimos. Recientemente, en una de las predicaciones que su servidor hizo en nuestra humilde iglesia, hicimos énfasis en la situación del pecado y cómo debíamos abordar el pecado. Y al terminar, una persona que estaba visitando, hablé con la persona y lo que hizo fue descargarme acerca del hecho de que Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios que está juzgando el pecado. Ya el pecado nuestro fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, así que no hay necesidad de nosotros de estar haciendo hincapié en the evilness, lo malo, la maldad, lo malévolo, que es el pecado, ¿verdad? Sí, pues yo escuché y le digo, pues, yo difiero totalmente de lo que usted dice, ¿verdad? Pero yo prefiero creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dios es intolerante del pecado. Dice: has amado la injusticia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Se da cuenta? Dios es, ¿qué fue lo primero que dijimos? Que Dios debe actuar en todo momento en absoluta ¿qué? Consistencia con la perfección de su carácter. ¿Sí o no? Right? Una de las cosas que vemos en su carácter es que Dios no cambia. Amén.
Dios siempre es el mismo. ¿Okay? Y el mismo Dios que dice aquí que ama la justicia y aborrece la maldad, es el mismo Dios que continúa sentado en su trono. Dios Padre. El Dios que estuvo satisfecho y está satisfecho con la crucifixión de su Hijo. Habacuc 11:3 dice, muy limpio eres de ojos para ver ¿qué? El mal. Ni puedes ver el que agravio, es el mal, pecado. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío el que es más justo que él? Right? Now, el número 11, esta es una de las consideraciones del carácter de Dios que es un poquito incómoda para algunas personas aceptar, ¿ok? Pero sea Dios verdadero y todo hombre sea mentiroso. Dios está indignado con los pecadores. Dios está indignado con los pecadores. No, es casi seguro de que todos los que en esta noche estamos presentes aquí en este salón, en algún momento dado hemos escuchado el cliché cristiano contemporáneo que sugiere que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han dicho eso? I have. Right? Pero Dios ha sido bueno, sus misericordias son frescas cada mañana y es por su misericordia que no he sido consumido o no he sido echado a un lado. Right? Me ha dicho, hey, no, ahora vete a hacer otra cosa en un servicio, pero no enseñes más. Right? Okay? So, la realidad es que Dios está indignado con los pecadores y el cliché de que Dios odia el pecado pero ama el pecador, en cierta forma es cierto, pero en cierta forma es falso. Amén. Vemos esa encrucijada ahí también. Now, quizá alguno pueda pensar que yo estoy diciendo que Dios odia a los pecadores y pues lo que yo diga no es importante. Lo importante es lo que la palabra de Dios dice. All right? So, veamos entonces qué dice la Escritura. Salmos 5, 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Insensatos se refiere obviamente a pecadores. Aborreces a algunos de los que hacen iniquidad. Los que hacen iniquidad son los que viven en contra de la voluntad de Dios. Y el que vive y actúa en contra de la voluntad de Dios es porque está pecando. Amén. All right. Destruirás a los que hablan mentiras. ¿Está indignado o no está indignado? ¿Va a destruir una persona porque dice mentira? ¿Qué clase de Dios es este? Pues, eso es lo que dice. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y el engañador abominará Jehová. Right? Now, eso puede que suene fuerte, pero eso es lo que la Escritura está diciendo. De paso, 14 veces en los primeros 50 salmos nos hablan de la ira de Dios sobre el mentiroso y su odio por los que hacen maldad. No solamente es en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento escuchamos la misma verdad. Romanos, escriba por ahí en algún lugar, Romanos 1:18, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda, la ira de Dios se revela contra toda impiedad, que es pecado, gente, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Punto aquí es que a todo lo largo de la Escritura vemos un Dios que muestra su ira consistente hacia el pecado y pecadores. Génesis capítulo 19, versículo 26. Nos habla de una mujer, esposa de un individuo que se llamaba Lot, y esta mujer cometió un pecado horrible, una cosa que no se puede escribir con palabras, por lo abominable que es. Y esa mujer, por haber hecho lo que hizo, se convirtió en una estatua de sal. Eventualmente se evaporó por haber cometido tan grave pecado. Génesis capítulo 19, versículo 26.
Entonces la mujer de Lot cometió ese pecado abominable, que fue ¿cuál? Que miró, sí, estoy exagerando, miró atrás. Ese fue el pecado que cometió. Miró atrás y se volvió estatua de sal. El punto que estamos destacando es que Dios está indignado con los pecadores, no solamente con el pecado que cometen, sino con los pecadores. All right? Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 2. Aquí vemos que Dios establece la pena capital simplemente porque algunas personas estaban adorando incorrectamente. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Mira a ver si puede capturar una frase que está ahí, que es muy popular en el día de hoy. Se hizo muy popular hace unos cuantos años atrás. A ver si lo puede identificar. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario, pusieron en ellos fuego, luego le echaron incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca le había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cuál es la frase que yo estoy haciendo referencia que es bien conocida en el día de hoy? Fuego extraño, fuego extraño, fuego extraño. All right? Pero si ves, ¿sabes? Aquí es pena capital, simplemente por personas que estaban adorando en forma incorrecta. En Números 15, versículos del 32 al 36, lo que vemos es un hombre que está recogiendo leña en el día de reposo, es atrapado, lo traen ante el Señor y ellos preguntan qué debemos hacer, y el Señor da una prescripción para ese individuo. Números 15, versículos 32 36. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en sábado. Los que lo hallaron recogiendo leña lo llevaban ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba determinado qué se le había de hacer. No se sabía qué había que hacer, qué se tenía que hacer con este individuo. Entonces Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre debe ¿qué? Morir. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y la congregación lo sacó fuera del campamento, lo apedrearon hasta que murió, como Jehová había mandado a Moisés. El énfasis que estamos haciendo es que no solamente Dios está indignado con el pecado, sino también está indignado con los pecadores. En Números capítulo 20, versículos del 11 al 12, hablamos anoche sobre el particular. Moisés, siervo fiel, descalificado para entrar en la tierra prometida por algo que para nosotros parecería una ofensa menor. Números 20, versículos del 11 al 12. Estamos terminando, déjeme terminar rapidito, por favor. ¿Ok? No. Is that right? Números. Never mind, I don't have it right here. Números 11, versículos del 11 al 12. Ahora, pues entonces, en Josué, capítulo 7, versículo 25, perdónenme esa, ¿verdad? El caso que está ahí es el caso de Acán, que hizo precisamente lo que Dios no había dicho, movido por la codicia. Acán no era un individuo que estaba contento con su situación presente. Él estaba incontento, descontento, mejor dicho, con su situación presente. Y el resultado fue que toda su familia fue destruida por la avaricia de él. Josué 7:25 dice allí le dijo Josué: ¿por qué nos has hurtado? Que Jehová te tuvo en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, a él y a toda su familia. Serio el asunto. All right? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Finalmente el pueblo de Israel entiende que Dios no puede ser usado, que Dios no puede ser administrado, que Dios no puede ser manejado, y deciden traer el arca de Dios al lugar de donde le correspondía estar, pero entonces se le ocurre traerlo en una forma contraria a la forma que Dios había prescrito para que se hiciera.
Dios nunca había dicho que el arca iba a ser cargada en un carro de bueyes, un carro alado por bueyes. Dios había determinado que había unas varas y unas argollas que se iban a utilizar de un tamaño y una madera y unas dimensiones, y unas personas particulares eran las que iban a cargar el arca. O sea, Dios no solamente dice qué es lo que hay que hacer, sino la forma que hay que hacerlo. Amén. All right? Y esta gente está tratando de hacer lo que es correcto, pero está tratando de hacer lo que es correcto incorrectamente. El resultado de ese lo vemos aquí en el versículo 6 y 7 del capítulo 6 de 2 de Samuel. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaron. Right? Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa, allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. All right? Y por último, en Hechos capítulo 5, versículos de 10 al 11, nos encontramos con el dúo dinámico en el Nuevo Testamento, los más listos, los más astutos, los más sabios, Ananías, Zafiras, tratando de engañar a Dios con su ofrenda. Serio el asunto. Y ellos reciben la pena capital, cayendo muertos. Dígame si o no es cierto que lo que Lamentaciones capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, es una de las verdades más gloriosas que usted y yo podemos concebir. ¿Qué es lo que dice ahí? Que es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Amén. Sus misericordias son frescas cada mañana, grande es su fidelidad. Ananías y Zafira intentaban engañar a Dios con su ofrenda. Right? La ofrenda que ellos ofrecieron no era en proporción a lo que ellos habían devengado. Y Dios espera de nosotros, no que nosotros diezmemos, nosotros no estamos en una teocracia, nosotros no estamos obligados a pagar el impuesto que el diezmo era. Nosotros estamos llamados a ofrendar en proporción, con corazón alegre, y el diezmo sí debemos utilizarlo como un punto de partida. Amén. Como un punto de referencia. Right? Un verdadero cristiano no debería ofrendar por debajo del diezmo. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En el caso de Ananías y Zafira, esto es lo que dice. Al instante, ella cayó. No, acuérdese, el problema con Usa, que el versículo anterior, ¿se acuerda? Que estaban llevando el arca con la mejor intención de llevarla de regreso a Jerusalén, pero estaban haciendo algo correcto. ¿De qué forma? Incorrectamente. Right? Quiere decir que nosotros podemos hacer lo mismo, podemos hacer cosas correctas incorrectamente. El caso de Ananías y Zafira era precisamente, es un ejemplo de eso. Estaban haciendo algo correcto, traer su ofrenda, que es correcto, pero estaban haciendo incorrectamente por las razones que la Escritura nos dice, ¿verdad? No era en proporción, estaban tratando de engañar. Hechos 5, versículos 10 al 11. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Así que el punto aquí es que usted y yo vemos estos pasajes y quizás comenzamos a pensar, ¿está Dios exagerando la cosa? ¿Está siendo demasiado severo? ¿Apedrear a una persona por recoger leña en el sábado? ¿Matar a un hombre y una mujer porque simplemente decidieron dar una ofrenda que no era lo que era? El problema aquí, si pensamos de esa forma, es que vemos esta clase de castigo y pensamos que es severo porque, escuche, este es el punto, Señor, ayúdame, que se nos quede en la cabeza, por favor. Pensamos que es severo porque tenemos una perspectiva del pecado que está centrada en el hombre. Amén. Nuestra perspectiva del pecado debe estar centrado en Dios. La cosa cambia por completo. ¿Ok?
El propósito de nuestro estudio es de que comencemos a darnos cuenta de que el asunto no es acerca de cuán severo nosotros percibimos el pecado, cuán severo tú y yo percibimos el pecado. El asunto es aquel contra el cual nosotros hemos pecado. La persona con la cual me encontré que me confrontó con la cuestión del pecado, pues simplemente para ella las cosas que estamos identificando como pecado, eso son simplemente fallas de carácter, eso es simplemente son debilidades que uno tiene, ¿sabes? Pues precisamente pues porque no se estaba enfocando en aquel contra el cual estábamos pecando, ¿ok? Así que si usted me miente, yo no voy a decir que usted necesita ser apedreado. Si usted peca contra un hombre como usted y como yo, usted es culpable, pero necesariamente no será culpable de muerte. Nuestro problema es que pecamos contra un Dios infinitamente santo y somos dignos de un castigo infinito. Si no entendemos eso, si no decimos es verdad, eso es lo que yo me merezco, nunca, jamás, de ninguna forma, menos eliminado, vamos a poder entender qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. You never ever. Te podrás hacer todas las señales de la cruz, puedes tener todas las cruces, puedes llamar Pedro Juan Cruz o de la Cruz o lo que sea, ¿te entiendes? Pero nunca podrás entender, a menos que podamos entender que pecamos contra un Dios infinitamente santo y que somos dignos, merecemos el castigo infinito. El poder entender esto, escuche familia, es lo que, y no entender porque el pastor Edwin lo dice, el pastor Marcelo lo dice, no, es por la obra del Espíritu Santo, que tenemos que clamar para que quebrante la dureza esa, el peñón de Gibraltar que tenemos en el corazón, que no queremos que Él lo toque, porque si lo toca, entonces sí, ahí me lleva quien me trajo, ¿verdad? Ok, que Él quebrante la dureza de nuestro corazón para que entonces nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos entender esto, ¿ok? Así que necesitamos una perspectiva del pecado centrada en Cristo. Una de las cosas que pasaron en mi vida, para 1984, yo no entendí muchas cosas, pero una cosa sí entendí. Esto lo entendí, hermano José, lo entendí, pero bien claro. Y lo que entendí bien claro fue que lo que había pasado en la cruz del Calvario tenía que ver conmigo. Hasta ese momento yo escuchaba del Calvario, de Cristo, la cruz y lo de los clavos y la corona de espinas y me emocionaba un poco de tristeza, pero nunca había establecido una correlación entre lo que había pasado allí y esta persona. Nunca había yo podido entender que fue por mi culpa, que fue la multitud de mis pecados la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Y la última cosa, cuestión de que la semana que viene estamos de eso nuevo. Dios es amante hacia toda su creación. ¿Ok? Es amante para con toda su creación. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Alabado sea el nombre del Señor. All right? God is good? All the time? All right. Este próximo domingo vamos a celebrar la Cena del Señor. All right? Por favor. No hay religiosidad. Acuérdense, esto simplemente es lo que la Escritura nos dice. Cada vez queremos regresar más y más cerca a la palabra de Dios. Amén. Y una de las cosas que hemos hecho este año es establecer que la Cena del Señor como es parte de nuestra adoración, y eso siempre lo hemos dicho, pero entonces si es parte de nuestra adoración, tenemos que traerla, ¿verdad?, a menudo y aprovechar todos los beneficios que de ella nosotros podemos devengar. Uno de los más importantes es que requiere de nosotros un tiempo de reflexión antes de tomar la Cena del Señor, y no es 5 minutos antes de tomar la Cena del Señor. Es durante
estos días que nos faltan, estos 3 o 4 días que nos faltan hasta antes, que saquemos tiempo para reflexionar, recalibrar, clamar a Dios. Otra vez, Salmo 139, versículos 23 y 24. Amén. All right. No hay mejor inversión que podamos nosotros hacer que no sea lo que hemos hecho en esta noche. Sentarnos, poner todas nuestras prioridades y nuestro cansancio y los issues, ponerlos al lado y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Fíjese que tiene 5 papeles y 2 o 3 oraciones, pero el resto que hablamos y leímos fue la palabra de Dios, que nunca regresa vacía, que siempre va a realizar el propósito por el cual Dios la ha enviado. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, que tú eres bueno, que tú eres fiel y que a ti no te gusta la gente arrogante, no te gusta la gente orgullosa, vanidosa, vanagloriosa. Tú rechazas al soberbio y tú das gracias al humilde, Señor. A ese que tiembla a tu palabra, a ese que está consciente de su pobreza espiritual y que gime, llora, se lamenta por la realidad de su pobreza espiritual. Bienaventurados, dices tú que son. Así que te agradecemos, Señor, que nos hayas traído a convicción en determinados momentos en esta noche, Señor. Y mi súplica es que continúes haciendo esta obra en cada uno de nosotros, que cada día que pase, pues te tomemos a ti con mayor seriedad, de forma tal que podamos agradarte, que podamos darte a ti toda la gloria que tú te mereces y al mismo tiempo ser de buen ejemplo a todos esos que están mirando, que están contemplando nuestra vida y nuestra relación contigo. Llévanos de regreso a nuestros hogares, conduce nuestros automóviles, que vayamos en paz y en armonía, en el nombre de Jesús. Amén. All right. Dios los bendiga.